Hola, somos estudiantes de la EPET número 2 y realizamos este documental para conocer más sobre la historia de nuestra provincia. Visitamos el Museo Histórico Regional de Formosa para descubrir cómo se formó nuestra identidad. Antes de que existiera la provincia, el territorio formoseño era el hogar de los pueblos originarios, Com, Pilagás, Wichí y guaraníes. Cada uno tenía su propia cultura, lengua y forma de relacionarse con la naturaleza. Vivían principalmente en las zonas del río Paraguay, el Pilcomayo y los montes del Chaco. En este apartado encontramos como herramientas y armas. Tenemos las lanzas, hechas con madera dura y puntas de hueso o piedra. Las usaban para cazar animales o defenderse. También encontramos arcos y flechas, servían para la caza de peces, aves o animales del monte, hachas de piedra que son utilizadas para cortar madera o construir chozas. También encontramos cuchillos y raspadores de hueso para preparar cueros o alimentos. Ellos eran muy hábiles con los materiales del entorno. Todo lo que hacían tenía una función práctica y simbólica. También encontramos objetos domésticos, como vasijas y ollas de cerámica, morteros de piedra, usados para moler maíz y hierbas, cestas o canastos tejidos, hechos con hojas de palma o fibras vegetales. Estas piezas mostraban su creatividad y conocimiento del ambiente. En el museo se suele ver estos elementos, muchas veces decorados con símbolos o dibujos. Ellos vivían en chozas comunitarias hechas de barro, ramas y hojas de palma. Su alimentación se basaba en la pesca, la caza. Ellos tenían un profundo respeto por la naturaleza a la que consideraban sagrada. Transmitían su cultura mediante mitos, cantos y relatos orales. Después de la llegada de los españoles al Río de la Plata, algunos exploradores comenzaron a subir por el río del Paraguay. Buscaban un camino hacia el norte para llegar al Perú y encontrar riquezas. En 1536, el capitán Juan de Ayolas y otros expedicionarios españoles navegaron por la zona. Al ver la belleza del paisaje y las curvas del río, la llamaron Vuelta Fermosa, que en español antiguo significa hermosa vuelta. Esa expresión fue usada en mapas y documentos de la época, y con el tiempo se transformó en el nombre Formosa. No se fundaron ciudades todavía, solo eran expediciones temporales, ya que la zona era difícil por el clima, los mosquitos, los montes y los ríos. Durante los siglos siguientes hubo más exploraciones y contactos entre los españoles y los pueblos originarios. Algunos intentaron establecer misiones religiosas, principalmente los jesuitas, que buscaban enseñar el idioma, la religión y nuevas formas de cultivo. En esa época se fundaron reducciones en zonas cercanas al río Paraguay. Los pueblos originarios como guaraníes vivieron un tiempo en estas misiones, aunque muchos volvían a sus costumbres tradicionales. También producían conflictos entre los españoles y las comunidades que no querían perder su territorio. La Guerra de la Triple Alianza. ¿Quiénes participaron? Fue un conflicto muy grande en Sudamérica que enfrentó a Paraguay contra Argentina, Brasil y Uruguay. Estas tres naciones formaron la llamada Triple Alianza, por eso el nombre de la guerra. ¿Por qué empezó la guerra? Todo comenzó por problemas de límites y control del comercio en los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay. Paraguay, gobernado por el presidente Francisco Solano López, quería expandir su territorio y asegurar la salida al mar. Pero cuando las tropas paraguayas invadieron parte de Brasil y Corrientes, Argentina, los tres países vecinos se unieron en su contra. ¿Qué pasó durante la guerra? Fue una guerra muy dura y larga, de 1864 a 1870.
Se peleó principalmente en territorios de actual Paraguay y en zonas cercanas a Formosa y Corrientes. Miles de soldados argentinos pasaron por la región del río Paraguay, muy cerca de donde después se fundaría Formosa. Paraguay sufrió grandes pérdidas humanas y materiales. Murió gran parte de la población y el país quedó devastado. ¿Qué tiene que ver con Formosa? Después de la guerra, Argentina recuperó y aseguró el control de su frontera norte, que hasta ese momento no estaba bien definida. El gobierno nacional quiso evitar nuevos conflictos y poblar las zonas deshabitadas del Chaco y el norte del país. Por eso, unos años después, enviaron al comandante Luis Jorge Fontana a establecer un poblado argentino sobre el río Paraguay. Ese lugar fue origen de la ciudad de Formosa, fundada en 1879. Consecuencia de la guerra, Paraguay perdió gran parte de su territorio y población. Argentina amplió sus límites hacia el norte, incluyendo la zona de Formosa. Se impulsó la ocupación y organización del territorio nacional del Chaco, del cual Formosa formó parte. Se construyeron fuertes colonias y poblaciones nuevas en la región. Después de la guerra, el gobierno argentino quiso organizar y proteger la zona norte, que hasta ese momento no tenía poblaciones argentinas estables. Por eso, en 1879, el comandante Luis Jorge Fontana fue enviado a esa región. ¿Pero quién era Fontana? Luis Jorge Fontana nació el 19 de marzo de 1846 en Buenos Aires, Argentina. Desde muy joven mostró interés por la exploración, la ciencia y la naturaleza, además de tener una fuerte vocación militar. Durante su vida fue militar, explorador, geógrafo, escritor y político, y se destacó especialmente por su trabajo en las regiones del norte argentino, que en ese momento eran poco conocidas por el resto del país. Fontana participó en varias expediciones científicas y militares por el Chaco y la Patagonia. Fue uno de los primeros en recorrer y estudiar las tierras que hoy forman parte de la provincia de Formosa, describiendo su flora, fauna, ríos y poblaciones originarias. Tenía una gran curiosidad científica, tomaba notas, hacía mapas y dibujos, y escribía informes sobre los lugares que visitaba. Gracias a sus trabajos, el gobierno argentino pudo conocer mejor esas regiones y organizarlas políticamente. El 8 de abril de 1879, Fontana fundó oficialmente la ciudad de Formosa a orillas del río del Paraguay. Ese día se considera el nacimiento de Formosa. El objetivo de la fundación fue controlar el territorio fronterizo con Paraguay, fomentar el comercio fluvial, establecer una población argentina permanente. Formosa empezó como un pequeño pueblo militar y comercial, con casas de barro y techos de palma. Poco a poco se fueron instalando familias, comerciantes e inmigrantes. En 1884 se creó oficialmente el Territorio Nacional de Formosa, separado del territorio de Chaco. Eso significa que Formosa todavía no era una provincia, sino que dependía directamente del Gobierno Nacional de Buenos Aires. Durante esa etapa se fundaron nuevos pueblos y colonias agrícolas. Llegaron inmigrantes europeos y de otras provincias. Se construyeron escuelas, iglesias, caminos y el ferrocarril. Nos fuimos al Museo Ferroviario para ver estos ferrocarriles. La economía empezó a crecer gracias a la ganadería, la agricultura y el comercio fluvial. Fue una época de mucho esfuerzo, el clima era duro, había enfermedades y la comunicación con el resto del país era difícil. Pero los formoseños lograron consolidar su identidad y su cultura. Finalmente, el 28 de junio de 1955, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, el Congreso Nacional aprobó la ley que convirtió a Formosa en una provincia argentina.
Esa ley se llamó Ley número 14408 y también estableció como provincias a otras regiones que eran territorios: Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Desde ese momento, Formosa dejó de depender del gobierno nacional y pasó a ser una provincia con derechos plenos, igual que Buenos Aires o Córdoba. Los primeros pasos como provincia. En 1957, Formosa tuvo su primera constitución provincial, que fijó sus derechos, símbolos y formas de gobierno. Se eligió el primer gobernador, Luis Winitsky, quien asumió el 1 de mayo de 1958. Se creó la legislatura provincial con representantes elegidos por el pueblo. Desde entonces, Formosa comenzó una nueva etapa, donde la participación ciudadana y el desarrollo económico y cultural tomaron fuerzas. Significado histórico. Convertirse en provincia fue un símbolo de identidad, autonomía y orgullo formoseño. Representó el reconocimiento de su historia, su gente y su capacidad de construir su propio destino. Tras obtener su autonomía como provincia, Formosa también buscó símbolos que la representaran. Uno de ellos, su bandera. La bandera de Formosa fue creada en 1991, elegida por un concurso provincial convocado por la Convención Constituyente. Su diseño, premiado por el jurado, busca representar la posición de Formosa en el cono sur. El celeste recuerda el cielo y el río Paraguay. El blanco, la paz, y las estrellas y laureles sintetizan la identidad y los departamentos de la provincia. El diseño ganador resultó ser obra de María Beatriz Sáez y Walter, seleccionada entre numerosos participantes. De su adopción, la bandera se convirtió en un símbolo visible del orgullo y la unidad de los formoseños, presente en escuelas, actos oficiales y festejos. Así, además de su historia y su gente, Formosa empezó a reconocerse también por sus propios símbolos. Hoy, Formosa es una provincia que sigue creciendo, pero sin olvidar sus raíces. De los pueblos originarios a la fundación, de los ferrocarriles al progreso moderno. Cada paso fue construyendo nuestra identidad. Nuestra bandera, nuestros paisajes y nuestra gente reflejan el orgullo de una tierra trabajadora, solidaria y llena de historia. Formosa es mucho más que un lugar en el mapa, en nuestra casa, nuestro pasado y nuestro futuro.